Adoramos el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Qué maravilloso estar en la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a tener un tiempo, hermanos, en el cual vamos a compartir el estudio de esta noche. Vamos a dar inicio ahora a lo que son los dones del Espíritu Santo. Para eso quiero invitarles para que vayamos a Primera de Corintios en su capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, cuando lo tengan, espero un amén y voy a dar lectura a la palabra del Señor. Primera de Corintios capítulo 12. De Dios. ¿Tenemos? Primera de Corintios capítulo 12. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaban a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta hora, Señor. Este tiempo, Padre eterno, en el cual vamos a compartir tu palabra, pidiéndole dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Rogando, Señor, que tu gracia sea depositada en mi vida. Dándote gracias, Señor, por esa sabiduría que viene del cielo, eterno Dios. En esta hora te pido, Dios mío, que tú nos ayudes a compartir esta palabra que es vida para nosotros. Pidiéndote, Señor amado, que esta palabra, este consejo de tu palabra, Señor, quede en esos corazones impregnada, Dios mío. Y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esta palabra bendita tuya. En el nombre de Jesús te lo pido para tu gloria, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos dando inicio a lo que son los dones espirituales. Y vemos acá diferentes dones del Espíritu Santo, como leíamos en este capítulo. Vemos esos versículos en los cuales empieza a hablar. Cuando dice, el verso 8, porque a este es dado por el Espíritu, dice, palabra de, ¿qué dice? De sabiduría. Y el día de hoy vamos a compartir este don de lo que es la sabiduría, hermanos. Lo precioso y maravilloso es que cuando el apóstol Pablo escribe estos dones, el primer don que pone es la sabiduría. Yo me pregunto, ¿por qué no puso el don de lengua, ¿verdad? O el de fe? No, el apóstol cuando escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el primer don que él describe es la palabra de sabiduría. Y según la Biblia, la palabra de sabiduría es un don espiritual que el Espíritu Santo otorga a un creyente para dar una sabiduría sobrenatural y oportuna que proviene directamente de Dios para guardarlo en una situación específica
o para el beneficio de una comunidad cristiana. Por eso vemos de que la palabra de sabiduría tiene varias características. Y el origen divino de esto está en lo que es la sabiduría, que no proviene de la experiencia humana o el conocimiento acumulado, sino de Dios mismo, dado por el Espíritu Santo para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito del don y de los dones que Dios ha impartido a la iglesia, y en este caso hablando primeramente de lo que es la sabiduría, para la edificación de la iglesia, ¿sí? Ese es el propósito. Por eso vemos también en estas características los propósitos específicos, que es una sabiduría especial para una necesidad especial, una porción de la sabiduría divina para un momento concreto. Vemos lo que es la orientación y lo que es la guía en la conducta del creyente, ayudándole a descubrir el plan de Dios y a tomar decisiones sabias. Es ahí donde tomamos decisiones por medio de la sabiduría del Señor. Y qué maravilloso, porque si Proverbios lo dice en el capítulo 1, verso 7, que el principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor a Jehová. El principio, ¿sí? El principio de la sabiduría, ¿sí? Es el temor a Jehová. Ahí es donde empieza el Señor, ese temor maravilloso. Por eso, como les decía, según la Biblia, la sabiduría es la capacidad práctica y espiritual de vivir correctamente, obteniendo de Dios y guiada por el temor del Señor. Porque algo precioso cuando hay temor delante de Dios, ¿verdad? Y ese temor no nos deja hacer nada en contra de lo que es la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque ahí está el Espíritu Santo redarguyendo nuestras vidas. ¿Sí? Y Él no nos deja ni movernos ni a la derecha ni a la izquierda cuando hay temor de parte de Dios. Y qué precioso. Por eso se manifiesta en la conducta y en el habla, llevando a buenas decisiones, acciones beneficiosas y una comprensión de la vida que reflejan el carácter de Dios. A diferencia del conocimiento intelectual, que la sabiduría bíblica es un don divino. Eso viene de parte del Señor, que debe ser buscado. ¿Y cómo lo buscamos? A través de la oración, hermanos. A través de la obediencia a su palabra, y que se distingue de la sabiduría terrenal o egoísta por sus frutos espirituales, porque también hay sabiduría terrenal, carnal, pero estamos hablando acá en cuanto a la sabiduría espiritual como hijos de Dios. Por eso vemos de que su origen también divino en cuanto a la verdadera sabiduría proviene solamente de Dios. Solamente de Dios. Y el fundamento en el temor a Dios es el principio, como les venía diciendo. El temor a Dios sobre todas las cosas. En cuanto a lo que es una orientación práctica, es un conocimiento práctico por la vida, no solamente teórico. Todo se adquiere, ¿sí?, por medio de lo que es la práctica en cuanto a la búsqueda de Dios. Y refleja también la sabiduría, el carácter de Dios. Permite actuar y hablar de manera que se glorifique a Dios. Ese es el propósito. Y bendecir a otros también. Porque cuando hay sabiduría, qué bonito es, ¿verdad? En la vida del creyente, que nos edificamos unos con otros por medio del consejo de la palabra del Señor. Y a veces pasan horas y horas y hablamos en concreto de las que son las cosas de Dios, y nos estamos edificando uno con el otro por esa conversación, por ese diálogo que tenemos, y eso es maravilloso. Por eso se demuestra en las acciones también, hermanos. Se reconoce por los frutos que produce con actitudes y comportamientos pacíficos, razonables y llenos de obediencia. ¿Sí? Por eso vemos, y me gustaría que vayamos al libro de Proverbios, hermano, porque aquí en el libro de Proverbios
encontramos una diversidad de palabras acerca de lo que es la sabiduría. Si vemos ahí en el capítulo 2, hermanos, el libro de Proverbios, dice la escritura en el verso 1: Hijo mío, dice, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaré dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová, ¿qué dice? Da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento, ¿y qué? Y la inteligencia, dice. Él provee de sana sabiduría. Ah, qué lindo esto. Él provee de sana sabiduría a los rectos, dice. Es escudo a los que caminan rectamente. Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso es el Señor. Por eso la palabra de sabiduría es una inspiración del Espíritu Santo, hermanos, que se imparte alguna percepción o comprensión profunda que conmueve muy fuerte los corazones de aquellos que la escuchan. Porque algo maravilloso es escuchar a alguien que tiene aquella sabiduría de parte de Dios. A mí me gusta, y siempre se lo he dicho, que me gusta platicar con muchos ancianos. Porque es gente de que tiene mucha experiencia, que ha pasado por tantas cosas en la vida, y uno aprende de ellos. Consejos sanos que a uno le sirven para caminar, ¿sí?, en el camino diario, y no digamos dentro del Evangelio del Señor. El ejemplo que recibimos muchas veces de ellos, de cómo ellos han vivido y han puesto en práctica la sabiduría, hermanos. Por eso la sabiduría es muy importante en la vida nuestra, como hijos de Dios. Por eso la palabra de sabiduría dice que es útil para solucionar problemas en la vida de un creyente, una familia o una congregación. La sabiduría. Cuando usted y yo aplicamos la sabiduría, hermanos, somos bendecidos de parte del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos o conversamos, usamos palabras que vienen del consejo de Dios. Es una palabra que no nace por mi conocimiento intelectual, no. Es lo que Dios nos da a nosotros, por medio de su palabra. Y muchas veces, y esto se da continuamente dentro de los hogares, muchas veces los hijos piden un consejo y los padres tenemos que saber a responder ese consejo cuando nos lo piden ellos. Y tenemos que dárselo conforme a la palabra de Dios, para que esta palabra pueda ser rema en el corazón de ellos. Por eso cuando damos ese consejo tenemos que pedirle la dirección a Dios. No solamente salir del compromiso y decir, no, pues de esta manera no. Pedirle la dirección a Dios, sabiendo que la sabiduría viene de Dios solamente. Y si queremos ver a nuestros hijos bendecidos, enseñémosles sabiduría. Enseñémosles el temor a Dios. Y por eso lo bonito dentro de la familia. Y no digamos nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que anhelar la sabiduría de parte de Dios. Porque donde quiera que usted y yo vayamos, es importante que cuando tengamos conversación con alguien, tenemos que hacerlo bajo la dirección de Dios, en sabiduría, en conocimiento para con el Señor. Y eso lo vemos hoy en día también dentro de las congregaciones. Porque es bonito cuando nos congregamos y compartimos y salimos edificados para la gloria del Señor, ¿verdad? Para mí ha sido de grande bendición, como les he dicho, el tiempo que he llevado en el Señor, caminando por su gracia, por su misericordia, y he compartido con mucha gente. He conocido muchos hermanos y hermanas, pero siempre, no sé, me he identificado con hermanos ya mayores de edad, porque me gusta aprender. Ese es el propósito. Yo sé que aprendo también de los jóvenes, porque es bueno también, pero en los adultos como que hay un poco más de sabiduría por la experiencia que ellos han tenido. Por eso, hermano, qué
precioso es el tener sabiduría de parte de Dios. Por eso, qué importante es cuando compartimos la palabra de Dios, y tenemos que hacerla con mucha sabiduría, ¿sí? Porque frente a nosotros hay un pueblo redimido por la sangre del Cordero de Dios. Y los que nos paramos en este lugar muchas veces hasta cierto punto somos responsables de compartir esta palabra. Qué triste, qué lamentable es de que muchos púlpitos se utilizan para dañar a hermanos dentro de la congregación, cuando no hay sabiduría, sino que lo que hay es ya cosas que se han premeditado, se han pensado con el propósito de dañar. Y qué triste y qué lamentable lo que sucede en muchas iglesias. Cuando un líder sabe de ciertos asuntos de un miembro de la iglesia, se le empieza a decir cosas desde este lugar. ¿Por qué no se llama a aquella persona si tanto quiere entablar aquella comunión, aquella plática con cierto hermano? Eso es lo bonito, ¿sí? Si yo sé de aquella persona, qué bonito es llamar y decir, ¿sabes qué, hermano? Orémosle al Señor. Sí. Yo sé que están pasando un momento difícil, pero para Dios no es nada imposible. Pero no usar el púlpito para dañar a nadie. Porque es algo delicado esto, hermanos. Es algo delicado. Porque a veces como que duele más una palabra de esta manera que muchas veces que un golpe. Porque el golpe, cuando uno recibe un golpe, después de unas horas, y usted tal vez se ha dado cuenta de cuando se lastima, ¿verdad? Después de que se ha dado un golpe usted, a las 2-3 horas el golpe como que ya no se siente, ¿verdad? Pero una palabra daña lo interior, daña el alma. Y esa herida no sana en el momento. Esa herida solamente la puede sanar el Señor. Ahí hay que tener mucho cuidado. Recuerdo una vez a alguien le dieron la oportunidad de predicar en una iglesia, y la intención de él era desahogarse de todo lo que le había pasado, ¿verdad? Cuando vino y le dieron el tiempo aquí en el púlpito, y empezó a decir un montón de cosas. Pero Dios, que es sabio y Dios conoce todas las cosas, llegó un momento en el que el Señor le dijo, no, pues ya es suficiente, ya no puedo más. Y dijo, hermano, Dios le bendiga, y se va. Porque este lugar es santo, hermanos. Yo considero este lugar no estoy parado en un lugar santo para la gloria de Dios. Y este lugar se tiene que respetar. Y muchos siervos, como les digo, usan este lugar y se olvidan de que en aquel día vamos a entregar cuentas a Dios. En aquel día el Señor nos va a llamar a cuentas. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Cómo tratamos a las ovejas? Especialmente los pastores. ¿Cómo tratamos a las ovejas? ¿Sí? Cuando su palabra dice que Cristo Jesús es amor. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando paramos o dialogamos, el usar palabras que vayan a dañar o vayan a lastimar a alguien, porque esas heridas no se pueden sanar de un momento para otro. Muchas veces esas heridas toman tiempo, y eso se ve también no solamente en la iglesia, sino dentro de los hogares también, hermanos. A veces el esposo o la esposa, ¿verdad? En un momento ¿qué sucede? Hay palabras que lastiman. Yo conocí a una familia que ya está con el Señor, unos ancianos, que siempre platicaba con estos ancianitos y los visitaba. Eran mis paisanos de Guatemala. Y siempre que llegaba y hablaba con aquellos ancianos, muy queridos, muy queridos. La verdad que cuando ya no los vi, los empecé a extrañar. Porque cuando yo llegaba a su casa era una bendición. Pero al punto que quiero llegar, hermanos, de que me platicaba el hermano de que ya a esa edad, ya mayores de edad, tenían problemas con la esposa. Y eran mayores de edad, con hijos grandes, con nietos y bisnietos, ¿se imaginan ustedes? Pero dice que ellos habían aprendido algo.
de que cuando el esposo, que era él, se enojaba con ella, ¿ya bien? Antes de ir a acostarse, él preparaba una mesa, ahí estaba la mesa, y hacía 2 cafés, un café para él y otro para ella. Y ya sabían los dos que tenían que sentarse en aquella mesa a pedirse disculpas uno con otro. Otras palabras, a ponerse a cuentas uno con otro y a cuenta con Dios. Porque me decían ellos dos, ¿qué pasaría, hermanito Salvador? Me decía, si Cristo viene ahora, me quedo, me decía uno. Y me quedo, me decía la otra hermana, ¿verdad? Por eso, ellos siempre me decían, hay que usar la sabiduría de lo alto. Que si Cristo viene, estamos bien con el Señor, los dos, y nos vamos con el Señor, me decían. Por eso que es bueno aprender, como les digo, de los hermanos adultos, hermanos. Es bonito, ¿verdad? Es precioso. Por eso, por eso los medios que existen también hoy en día, hermanos, en cuanto a lo que es la tecnología, ¿verdad? Cuando vamos por lo menos al teléfono, ahí encontramos mucha gente, muchas personas que empiezan a decir cosas de otros hermanos, que porque este hermano está viviendo de esta manera, y empiezan a desglosar un montón de cosas en aquel hermano, pero en ningún momento se escucha decir, hermanos, ¿por qué no tomamos un tiempo para orar por este hermano? Para que Dios lo restaure, para que Dios la restaure a esta hermana. No, siempre se usa lo negativo, siempre se usa eso, palabras sin sabiduría, y esas palabras, como les digo, hacen daño, hermanos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Por eso la sabiduría viene de parte del Señor. Y es maravilloso de cómo Dios nos enseña. Y por eso quiero invitarles a Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes en su capítulo 4. Allí encontramos un pasaje muy bonito. Cómo Dios da la sabiduría en el capítulo 4, verso 29. Y dice, Primera de Reyes, capítulo 4, verso 9. Dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mao. Eran hombres con sabiduría, pero no se comparaban con Salomón. Y fue conocido entre todas las naciones de su alrededor. Y compuso, dice, 3,000 proverbios. Miren cuánto compuso Salomón. 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, donde había llegado la fama de su sabiduría. Qué hombre más sabio este Salomón, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en esto, hermanos, el privilegio que tuvo este hombre, Salomón, de haberle dado Dios esa sabiduría tan maravillosa. Esa sabiduría que sobrepasa todo entendimiento, lo podemos ver de esa manera. Y si regresamos allá atrás en el capítulo 3, siempre de Primera de Reyes, vean lo que dice ahí en el capítulo 3, verso 3. Y dice, mas Salomón, dice, amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1,000 holocaustos, y sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Pero acá es donde está el versículo 5, dice, y se le apareció, ¿quién se le apareció?
Jehová a Salomón en Gabaón. Y dice que fue una noche, en sueños. Y miren lo que le dijo Dios. ¿Qué le dijo Dios? Pide lo que quieras que yo te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y en rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Verso 7 dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Salomón era joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por sus multitudes. Luego dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor, dice, que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Salomón necesitaba de la sabiduría de Dios para poder guiar a este pueblo numeroso. Pero a mí lo que me impresiona es este verso de aquí, hermanos, el verso 5, cuando dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Ahora yo les pregunto a ustedes en esta noche, si tuvieran un sueño y Dios les dijera: pídeme que yo te dé, yo te lo voy a dar, ¿qué le pediríamos nosotros? Algunos que ya le dijéramos: Señor, denme una casa allá en Beverly Hills, ¿verdad? Para mudarme allá, o allá en lo que es Palos Verdes, donde hay gente que de dinero, ¿verdad? O quizá algunos dijeran: no, pues me gustaría tener una colección de Tesla de colores, ¿verdad? Y como humanos, o sea, suelen suceder cosas, pero cuando Dios le dice a Salomón: pídeme, Salomón lo que le pide es conocimiento, sabiduría, inteligencia para poder guiar al pueblo. Por eso la sabiduría, qué importante es, hermanos, en nuestro caminar con el Señor. Y vemos cómo Dios premió a Salomón de una manera preciosa. Porque si vemos ahí en el verso 16, dice que en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella, dice, en la casa. Aconteció el tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Qué conflicto el que había en estas dos mujeres. Pero dice la Escritura más adelante de que muere una criatura de una de ellas. Pero viene la otra y se presenta con Salomón para decirle y presentarle la situación. Y le dice: esta mujer me ha robado mi criatura. El que está vivo es mi hijo. Y Salomón escucha, pero vemos la sabiduría de este hombre. Que lo que Salomón pide, ahí lo dice más adelante, de que él le pide una espada para sacrificar a aquel niño, partirlo en dos y darle la mitad a una y la mitad a la otra. Pero cuando él anuncia esto, dice: la madre del niño que vive, que quede este niño en manos de ella. Ahí Salomón, por la sabiduría de Dios, pudo entender de que la criatura le pertenecía quien estaba
abogando, diciendo que se quede este niño con ella. Qué sabiduría, ¿verdad?, la que usó este hombre, Salomón. Por eso, hermanos, si vamos al libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, y vemos ahí en el capítulo 1 de Santiago, cómo Dios nos habla a nosotros acerca de lo que es la sabiduría. Y dice Santiago en su capítulo 1, el verso 5. Y si alguno de vosotros tiene, ¿qué dice? Aquí está bonito esto, Y si alguno de vosotros tiene falta de qué? De sabiduría. ¿Qué dice después? Miren quién es el que tiene la sabiduría, hermano. Pídale a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice el verso 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. O sea que aquí está la clave de todo, hermano. Si no hay sabiduría, ¿qué dice? Pidámosela a Dios, porque de Él viene la sabiduría. Por eso, como les decía, qué importante es tener sabiduría en todas las cosas que hacemos, ¿sí? Ya sea individualmente, dentro de la familia y dentro de lo que es la iglesia y de lo que es en sí la comunidad allá afuera. Por eso, qué maravilloso es cuando nosotros le pedimos a Dios sabiduría, porque eso nos va a ayudar a nosotros, nos va a beneficiar y nos va a pasar de muchos dolores de cabeza muchas veces, cuando usamos las palabras adecuadas, ¿sí? Usamos acá palabras que deben de ser correctas, porque eso es lo que Dios quiere en la vida de nosotros en cuanto a este don de sabiduría, pedirle al Señor. Y si vemos el capítulo 3 de ahí mismo, hermanos, en el verso 13, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hay una pregunta. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría, ¿qué dice? No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra, dice, perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, por eso, como hablábamos, está la sabiduría terrenal, ¿verdad? Y está la sabiduría divina que viene de parte del Señor. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Sí. Pedirle la dirección al Señor, que cuando usted y yo hablemos con palabras que sean de bendición para con aquellos que nos escuchen. Sí. Palabras sabias, palabras que nos van a edificar, porque en sí de eso se trata el don de sabiduría, que es para edificación de nuestras vidas y edificación para toda la iglesia. Por eso cuando conversamos, ¿verdad?, tenemos que aplicar ese sazón a esas palabras para que dé buen sabor. ¿Se imaginan de que si alguien por lo menos está haciendo una sopa, y quiero poner este ejemplo, una sopa de gallina, y le pone todo, las verduras y todo, pero tiene que darle el toque, ¿verdad?, al sabor, y para eso pues lleva sus ingredientes, ¿verdad? ¿Se imagina que si alguien cuando le va a poner por lo menos ya la sal y de repente le va a echar sal a
la olla de sopa y de repente se le cae el tapón al salero y se le va toda la sal. Y los invitados los tienen en la mesa, eso es lo más triste. Ya están esperando la sopa. ¿Cómo va a sentir la sopa los invitados? Salada, ¿verdad? En vez de ser de bendición, va a ser un dolor de cabeza. ¿Se imagina? Cualquiera lo que va a hacer es solo buscar la carne, ¿verdad? Y apartar todas las verduras y el caldo. Así es algo similar, hermanos. De que nuestras palabras tienen que tener buen sazón. ¿Sí? De que esas palabras que nosotros compartimos con los demás sean palabras que nos van a edificar tanto a uno como al otro. Y qué bonito cuando le pedimos a Dios, porque esto hay que pedírselo al Señor. Esto no es decir, no, que yo soy preparado, he estudiado, tengo tanta teología, tengo tantas cosas. No, hermanos. No. La sabiduría viene de parte de Dios. Solamente. Y nosotros tenemos que anhelar eso, porque eso es lo que nos va a ayudar en nuestra vida por donde quiera que vayamos. Porque es dada por el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Por eso existe la sabiduría del cielo y la sabiduría mundana. Y hay gente que se jactan con la sabiduría que tienen, ¿verdad? Pero esa sabiduría es pasajera. ¿Sí? Esa sabiduría no hace efecto. Pero la sabiduría que viene de lo alto, amén, eso es de bendición para nosotros. Por eso, este don es algo tan especial, hermanos. El don de sabiduría. Porque nos edificamos unos con otros. ¿Sí? Y que somos bendecidos todos nosotros cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé sabiduría de lo alto, ¿verdad? Por eso, si vemos más adelante, más atrás, ahí en 1 Corintios, este libro, hermano, está lleno de sabiduría. La Biblia, la palabra de Dios. 1 Corintios, en su capítulo 3, dice el verso 18. Capítulo 3, verso 18, dice la Escritura: nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree, oiga bien lo que dice, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, él dice que es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y así, esa es la sabiduría mundana. Hay personas que se consideran, como les digo, con mucha sabiduría. Y a veces hasta quieren hacer de menos a mucha gente. Pero nosotros tenemos ese regalo de parte del Señor. Esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? Que podemos usar palabras que van a traer sanidad a mucha gente, van a traer consejos que van a apartar del peligro a cualquiera. Sí, esa es la sabiduría de Dios que nos ayuda a poder realizar lo que Dios espera de nosotros. Es por eso que Pablo se opone a la sabiduría del mundo, como leíamos en este pasaje de la sabiduría de Dios en Cristo. Critica aquella sabiduría por su orgullo, su prejuicio contra Dios y su oposición a la revelación divina. Lo que basa su vida en esta supuesta sabiduría fracasa en una esfera espiritual, hermanos. La gente que se considera de esta manera, tarde que temprano va a fracasar. ¿Sí? Porque hay orgullo, hay vanidad en estas personas. Pero qué bonito cuando en una persona humilde hay sabiduría del cielo, ¿verdad? Y uno puede aprender mucho por el consejo de la palabra del Señor. Aprende uno y se edifica. Y esto es lo precioso. De que Dios espera de que usted y yo como pueblo nos edifiquemos por medio de la sabiduría. Ese don precioso del Espíritu Santo que Él nos ha dejado. Yo, como digo, son bendiciones para la iglesia, porque es algo que Dios nos ha dejado para equiparnos a nosotros.
Porque cuando no hay sabiduría, hermanos, eso es triste y doloroso. Yo he estado en reuniones en las cuales digo yo, Señor, ten misericordia. ¿Sí? Porque qué difícil a veces cuando la persona empieza y empieza a sacar su propio ego, su propio orgullo, muchas veces, ¿verdad? Y se puede sentir cuando alguien se expresa de esa manera, cuando no hay sabiduría de lo alto, no hay sabiduría de parte de Dios. Por eso la sabiduría terrenal, que se basa en el propio entendimiento, a la sabiduría colectiva humana, puede ser, hasta cierto punto, puede ser rebelde y egoísta al mismo tiempo, en considerarse que la gente lo sabe todo, lo conoce todo. Pero como dice este pasaje, cuando el apóstol escribe, nadie se engaña a sí mismo, que si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo, dice, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y eso es lo precioso, ¿verdad? De pedirle a Dios de que nos dé la sabiduría. Ahora bien, la sabiduría espiritual se centra en un propósito externo, que es Dios, de que todo depende de Dios solamente. Que lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. ¿Sí? Que lo que nosotros compartimos es porque ha venido del cielo. Pero qué importante es pedirle a Dios la sabiduría, hermanos. La sabiduría para todo. Porque cuando hay sabiduría y la aplicamos conforme a la palabra de Dios, somos bendecidos. Este don tan precioso de lo que es la sabiduría es algo hermoso. Por eso el apóstol empieza escribiendo sabiduría, palabra de sabiduría. Porque de ahí se desglosa todo lo demás de la sabiduría que viene de parte del Señor, dada por el Espíritu Santo. Tenemos que entender esto precioso de parte del Señor. Ya vamos a estar terminando, hermanos, unos versículos más, y quiero que veamos Romanos en su capítulo 1, hermanos. Romanos capítulo 1, verso 22. Y dice, profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios. ¿Se imaginan cómo es la gente muchas veces? Se creen sabios, se creen que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, y al final podemos entender lo que son personas ignorantes, porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la sabiduría humana puede volverse hasta cierto punto terca y orgullosa, mientras que la sabiduría divina es humilde y está dispuesta a recibir corrección, porque no somos perfectos, ¿verdad? Que no vemos ninguno aquí perfecto. No. Todos fallamos. Sí, amén. Pero qué bonito cuando Dios nos ha dado la sabiduría y cometemos un error y lo reconocemos y decimos, sí, he fallado, y nos corrigen. Qué bonito, porque si algo a mí me gusta es que me corrijan. Yo se lo dije una vez a alguien cuando estábamos en la iglesia. Él era el pastor. Y yo se lo dije a él, hermano pastor, si un día usted me mira que yo ando caminando torcido, llámeme, ¿sí? Exhórteme. Yo no me quiero quedar cuando Cristo venga. Amén. Aleluya. Se lo dije esa vez al hermano pastor. Yo no me quiero quedar. Si usted siente amor por mí, no deje que yo ande haciendo cosas que no le agradan a Dios. Llámeme, platique conmigo, pero no como aquellos pastores de que usan el púlpito y empiezan a... No. Que Dios nos guarde de eso, hermanos. Que Dios nos libre de todo eso. Yo se lo digo a mi Señor. ¿Cómo yo voy a dañar a alguien? No. Que sea Dios tratando, pero por medio de la palabra. ¿Sí? Que Dios abra nuestro entendimiento, nos dé la sabiduría, este don tan precioso
de parte de Dios, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a mucho, en mucho a nosotros, hermanos. Profesando ser sabios, dice que se hicieron necios, ¿verdad? Y con eso estoy terminando. Regresamos otra vez a 1 de Corintios, en su capítulo, ahora va a ser capítulo 2, y con esto termino, hermanos. Capítulo 2 de 1 de Corintios, del verso 1 al 5. Y dice la Escritura: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, dice, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, y ni mi predicación, dice, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿sí?, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino en el poder ¿de quién? De Dios. Ahí es donde se funda la sabiduría, en el poder de Dios. No es la sabiduría humana, hermanos, sino en el poder de Dios, en el poder divino de Dios. Por eso, si nos falta sabiduría, dice Santiago, que se la pidamos al Señor, ¿verdad? Y si algo, hermanos, falta dentro de las iglesias, y donde hay mucha escasez, en la sabiduría. En la sabiduría. ¿Sí? Porque se ven tantas cosas dentro de las iglesias, dentro del pueblo de Dios, que se dicen sin sabiduría. Y esto está arrastrando a muchos fuera de los caminos de Dios. Fuera de los caminos de Dios. Por eso, hermanos, hay que usar palabras sabias, ¿verdad? Palabras con excelencia, palabras bien sazonadas. Cuando usted se ponga a platicar con alguien, pedirle a Dios la sabiduría de lo alto. Cuando en una ocasión una joven le dice a una hermana líder, pidiéndole un consejo, diciéndole que estaba pasando un problema con su esposo, ¿verdad? Y aquella hermana se abrió a darle plática de la relación que estaba llevando. Y aquella hermana líder, en las palabras que usa, hermana, usted está joven, usted puede dejar a este hombre y qué consejo más diabólico. Y líder de una iglesia. Qué sabiduría esa. Hay que tener mucho cuidado. Que cuando nosotros compartamos, hermanos, que sea Jesucristo el centro de nuestro diálogo, nuestras conversaciones, para ser edificados, porque ese es el propósito, el don de sabiduría, para ser edificados nosotros, para crecer en sabiduría, en conocimiento de Dios, ¿verdad? Y que la iglesia se mantenga fuerte, ¿sí? Se mantenga bien alimentada, bien preparada, hermanos, para cuando venga todo esto. Y eso es muy importante, la sabiduría que viene de parte de Dios. Pidámosle al Señor, hermanos, esa sabiduría para poder desarrollar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, día con día. Tener cuidado con nuestras familias, tener cuidado dentro de la iglesia, y donde quiera que vayamos. Porque una palabra con sabiduría puede hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Puede cambiar el panorama. Así sea la situación que alguien esté pasando, Dios puede glorificarse de una manera gloriosa. Amén.
Póngase de pie en esta hora, hermanos. Este es uno de los primeros frutos. Dones también, dones de lo que es en sí la sabiduría. Este don es preciosísimo. La Biblia está llena de esta sabiduría, hermano. Cómo Dios usó a estos hombres con mucha sabiduría, ¿verdad? Y ahora se dio la apertura a estos dones. Así que vamos a tener más estudios de los dones, amén, para ir conociendo y conociendo. Pero la sabiduría para mí es un don muy especial. Todos son especiales, pero la sabiduría dice que es el principio, es el temor a Jehová. Porque de ahí se desglosa toda la bendición en la vida del pueblo de Dios, que somos usted y yo. Quiero orar en esta hora. Doy gracias, eterno Padre, que estás en los cielos. Gracias, Dios mío, por el consejo de tu palabra, Señor. Esta palabra, esta sabiduría que viene de lo alto. Te pido, Señor, en esta hora, que tú abras el entendimiento en la vida de cada uno de nosotros, para conocer cada día más de ese conocimiento divino tuyo, Padre. Tu palabra dice que si estamos faltos de sabiduría, que te pidamos a ti, Señor, de que tú eres el proveedor de esa sabiduría. Ayúdanos, Señor, a poder entender y conocer y tener este conocimiento pleno de lo que es la sabiduría tuya, Padre, para poder, amado Dios, compartirla con aquellos que no te conocen aún todavía, dentro de nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la iglesia, Señor bendito Padre. Que las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras que nos edifiquen, eterno Dios. Sean palabras de bendición, Padre Santo. Ayúdanos a entender, eterno Padre, los propósitos divinos tuyos en este don de sabiduría, eterno Dios Todopoderoso. Oh sí, Señor, como iglesia, como hijos tuyos lo necesitamos. Y pedimos siempre la guianza de tu Santo Espíritu, Señor, en este conocimiento glorioso de la sabiduría de lo alto, Padre. Bendice a cada uno por nombre de mis hermanos presentes, como aquellos que no pudieron estar presentes, así como aquellos que nos van a escuchar por esos medios de transmisión, Padre Santo. Da la sabiduría de lo alto también, amado Dios, y poder distinguirnos de que somos un pueblo que conoce de tu palabra, eterno Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta hora. Amén y amén.